Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, o sea, Jacob, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Levanta tu mano derecha, dile: Padre eterno, en esta mañana abro mi corazón y mi espíritu para recibir tu gloriosa palabra, y que sea tu Espíritu Santo el que me ministre a través de esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Muchas gracias. Hoy quiero hablarte acerca del tema que le he puesto: cerrando los ciclos. Cerrando los ciclos. Vamos a hablar hoy de ciclos. Y tenemos que decir que la vida, nuestra vida, tiene etapas. Diga conmigo: nuestra vida tiene etapas. Por ejemplo, la etapa de nuestra niñez es una etapa. Por ejemplo, la etapa de nuestra adolescencia es otra etapa. Por ejemplo, la etapa de la juventud es otra etapa. La etapa cuando ya llegamos a ser adultos, cuando nos casamos, y la etapa también de lo que hoy se llama el adulto mayor o de la vejez. Entonces, diga conmigo: nuestra vida tiene etapas. Voy a hablarle de este tema y yo le pido que usted preste atención, porque yo estoy seguro que le va a bendecir este tema. Hay mucha gente que llega al final de sus días, porque hoy vamos a hablar de José. Y si tú te das cuenta, aquí José llegó al final de sus días. Dice la Biblia que José murió a los 110 años. O sea que José llegó al final de sus días. Pero ¿sabe qué es lo glorioso? Lo glorioso es cómo llegas. ¿Cómo llegas a esa edad? ¿Cómo llegamos a esa edad? ¿La llegas bien o no llegas bien? Porque hay mucha gente que llega a su vejez, pero ¿sabes cómo llega? Llegan llenos de culpa, llenos de miedo, llenos de resentimiento. Quisieran retroceder el tiempo y no pueden, porque el tiempo no se puede retroceder. Hay mucha gente que llega a la vejez
y llega al final de sus días con mucho resentimiento, con sentimientos encontrados. Quisieran retroceder el tiempo, pero no se puede. ¿Y por qué? Porque sencillamente las etapas de la vida o de su vida no la vivieron bien y no supieron cerrar ciclos. Y no supieron cerrar ciclos. El punto aquí es que tú y yo aprendamos a cerrar ciclos y a vivir cada ciclo de la mejor manera. Lo voy a repetir nuevamente. Aquí el punto es, para que nosotros lleguemos a nuestra final en esta vida, porque esta vida tiene un final. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y ¿qué más? Tiempo de morir. O sea que aunque usted no quiera, va a morir. Aunque yo no quiera, voy a morir. Pero el punto es cómo llegamos a esos días. Me encanta cuando yo leo al apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4. Me encantan las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ya al final de sus días, dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pablo dice, y me está reservada la corona de vida, no solo a mí, sino a todos, también aquellos que aman la venida del Señor. En otras palabras, Pablo no llega a su última etapa en la vida triste, ni lleno de culpa, ni lleno de miedo, sino que el apóstol Pablo termina sus días con alegría, con gozo, satisfecho, lleno de gloria y está seguro que viene una corona incorruptible para su vida. ¿Sabes que ese es el deseo de Dios? Ese es el deseo de Dios. Lo mismo le pasó a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo terminó Él sus días? Diciendo, consumado es. ¿Qué es la palabra consumado? Hecho está. En otras palabras, yo estoy satisfecho. Yo quiero en el amor de Dios que tú y yo vivamos una vida satisfecha. Y tiene que entenderme bien cuando digo eso. Porque tal vez usted está pensando que no va a haber crisis, que no va a haber problemas. No estoy hablando de eso. De hecho, cada etapa de la vida tiene su crisis. Nuestra niñez tuvo sus crisis. Nuestra adolescencia tiene sus crisis. Nuestra juventud tuvo su crisis. Cuando tú te casas, tiene su crisis. Dígame sí o no. Cuando los hijos se van y tú te quedas solo y entras a la etapa ya de la vejez, tiene su crisis. Toda etapa en la vida tiene su crisis. Pero ¿sabe qué? La idea y lo que el Señor me mostraba mientras preparaba este mensaje es que para llegar a nuestros finales, a nuestros días finales, con alegría, con gozo, como la terminó el Señor Jesús, como la terminó el apóstol Pablo, como la terminó Juan el Bautista y como la terminó José, nosotros necesitamos vivir cada etapa al máximo. Vamos, levanta tu mano derecha, di conmigo, cada etapa de la vida, dígalo fuerte, hay que vivirla en plenitud. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Cada etapa de la vida hay que vivirla a plenitud. Por eso los padres tienen que hacer que sus hijos vivan su niñez a plenitud. No le puedes cortar la niñez. Porque hay padres que por las muchas responsabilidades nunca en la vida hacen o permiten o ayudan a que sus hijos vivan como niños. Amén. Está bien, hay padres que dicen, yo a mi hijo no lo dejo salir. Y está bien, porque hay malas amistades, porque el ambiente no es sano. Está correcto. Entonces, ¿sabes qué te toca hacer? Sacarlos tú. Llevarlos a un lugar. Porque esos niños necesitan vivir su etapa al máximo. Levanta tus dos manos, di conmigo, nunca hay que decir que no hay tiempo. Diga, siempre hay tiempo. Primero para Dios y luego para los nuestros. ¿Cuántos aplauden al Señor? Porque sí hay
Es cuestión de administrarlo. Entonces, la etapa de la niñez hay que ayudarla a vivir a los niños. La etapa de la adolescencia, uno tiene que saberla vivir y los padres tienen que ayudarla a vivir. Por supuesto que tiene crisis, pero también la adolescencia es una etapa maravillosa. ¿Cuántos se recuerdan la adolescencia? ¿Ves? Pero escúchame bien. ¿Qué ocurre cuando no vives la etapa de tu vida que estás pasando bien? ¿Y qué ocurre cuando en las crisis de cada etapa no hacemos bien las cosas? Entonces ahí está el problema. Por ejemplo, un adolescente tiene tal vez todo el apoyo de los padres. Los padres le dicen, hijo, estudia, prepárate. Tratan de que estudie, pero el adolescente de pronto toma una decisión y algunos o algunas, ¿qué hacen? Dejan de estudiar, le dicen, papá, yo quiero trabajar, o sencillamente encuentran un enamorado y algunos cometen el error de embarazarse, de irse de la casa. Y sí, mira cómo está viviendo esa etapa. La pregunta es, ¿la está viviendo correctamente o incorrectamente? ¿Sabes qué ocurre con ese adolescente? Que mañana ya no será adolescente. Ese adolescente mañana será joven y mañana será adulto. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que esa persona va a llegar a su siguiente etapa sin haber vivido bien su primera etapa, su etapa anterior, y sin haberla cerrado. ¿Ves? Por eso que hay eternos adolescentes. Porque tienes 40 años, pero tienes una mentalidad de adolescente. ¿Sabes por qué? Porque no la supiste vivir y no cerraste el ciclo de tu adolescencia. Entonces, el que no estudió, cuando tiene 30, cuando tiene 40 años, se siente como frustrado, enojado, molesto. Y muchos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué no me forcé? ¿Por qué? Porque tomaste malas decisiones. Porque lo ideal es que en la etapa de la adolescencia se la viva al máximo en acompañamiento de los padres. ¿Cuántos padres están acá? Levánteme la mano los papás. Y yo quiero decirte, papá, que tú tienes una gran responsabilidad con tus hijos y en la adolescencia es cuando más cerca tienes que estar. Pero ocurre que a veces los padres en plena adolescencia los abandonan, los dejan. ¡Qué grave error! Entonces el que era adolescente ya no lo es, llega a la siguiente etapa sin un ciclo, haberlo cerrado bien. No está cerrado, no lo vivió bien. No estudió, no se preparó, no se forzó. Porque la adolescencia, hermano, es tiempo de estudiar, es tiempo de esforzarse, es tiempo, por supuesto, de vivir tal vez ciertas restricciones. Porque tal vez tú vas a ver a tus amigos que lo hacen. Se van a la playa, el uno ya tiene enamorado, el otro ya tiene 2 enamorados, 3 enamorados. Eso ocurre en los colegios. Y entonces tú empiezas a frustrarte y a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero cuando tú lo vives bien, luego pasarás a la siguiente etapa. Cuando tú cierras bien una etapa, un ciclo, y pasas al siguiente ciclo, siempre será mejor y siempre verás la gloria de Dios en el siguiente ciclo. Siempre, siempre. Diga conmigo, cuando yo salgo de un ciclo a otro nivel, diga, siempre es para vivir en mayor gloria. ¿Cuántos me dicen amén? En otras palabras, vas a comer del fruto de lo que sembraste en la etapa anterior. Pero esta es la razón por la que muchos llegan a sus últimos días tristes, enojados. ¿Sabes por qué? Porque cuando debieron ser buenos padres, no lo fueron. Porque la etapa de ser padre también es un ciclo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Ves? Cuando ya están ancianos,
Y cuando ya están en sus últimos días, muchos terminan su vida llenos de culpa. ¿Por qué? Porque no fuiste un buen padre, porque no fuiste responsable, porque no fuiste un buen esposo, o porque no fuiste una buena esposa, o porque abandonaste a tus hijos. Entonces terminas tus días triste, llenos de culpa, llenos de resentimiento con la vida, llenos de resentimiento contigo mismo, porque en las etapas de tu vida no hiciste un buen papel. Pero yo, ¿por qué predico este mensaje? Porque yo quiero que todos los que estemos aquí empecemos a cerrar ciclos y empecemos a hacerlo bien y empecemos a hacer bien las cosas en cada etapa de nuestra vida, para que en la siguiente etapa tú te sientas satisfecho, te sientas bendecido y te sientas en la gloria del Dios de los cielos. Y cuando llegues al final de tus días, tú puedas respirar y decir: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. ¿Cuántos aplauden al Rey? Porque Dios es poderoso. ¡Aleluya! Por favor, abraza al que está al lado. Dile: cada etapa de la vida, dile, hay que vivirla. Y dile, hay que disfrutarla. Y hay que tomar buenas decisiones. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Si tú de joven no trabajaste y no compraste, por ejemplo, tu casa, que la casa es algo muy importante. Ajá. Mi hermano, eso es importante. Yo te puedo hablar de la casa. Te puedo hablar de casa como un tema. Una de las metas que usted y yo debemos de tener en la vida es tener un lugar donde vivir. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues a la vejez y si no tienes un lugar donde estar, vas a sufrir mucho. ¿Me dicen amén? Que los veo asustados. Pero es la verdad. Entonces, cuando muchas personas llegan ya a su vejez, ahí recién quieren ser buenos padres. Y entonces, como ya no pueden volver a criar a sus hijos, empiezan a querer criar a sus nietos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces viene la mamá a corregir al hijo y entonces viene la abuela: no, al bebé no me lo toques. Y la hija dice: pero ¿qué te pasa, mamá, si tú a mí antes me dabas? Es que muchos de ellos quieren hacer lo que no hicieron cuando les tocaba hacer. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, mis amados hermanos, cada etapa de la vida hay que vivirla bien. Si la vivimos bien, la disfrutamos y la cerramos bien, entonces cada etapa que tú vivas en la vida, te prometo, te aseguro que tú disfrutarás la vida. Porque yo te voy a decir una cosa: no es que la vida sea fácil. La vida no es fácil para nadie. Pero la vida sí es bonita y la podemos disfrutar viendo la gloria de Dios cada día en nuestra vida. Aunque no sea fácil, pero es hermosa cuando vivimos bien nuestras etapas y las cerramos bien. Pero ¿sabes qué, mi amado? Hay gente que nunca cierran ciclos. Mire lo que voy a decir. Hay gente que nunca cierran ciclos. Por ejemplo, tienes 45 años y todavía vives enganchado con la novia que tuviste en tu adolescencia. Aunque le parezca increíble, hay gente que está enganchado con sus etapas anteriores. O no solo con una novia, tal vez con alguien que te hirió, tal vez con alguien que te ofendió, tal vez con alguien que hizo mal contigo, con un jefe, con una persona, con un trabajo, con una relación pasada. Y cuando tú no sueltas ese pasado, es que no has cerrado el ciclo anterior. Y yo quiero
decirles que cuando una persona se siente atrapado en su ciclo anterior, es porque algo lo retiene. En otras palabras, si la relación pasada todavía la tienes en el presente, y por supuesto, mientras tú no cierres el ciclo anterior, no podrás vivir la plenitud, el hoy y el presente. Entonces, el que esté hoy en tu vida sufre y paga, como se dice normalmente, los platos rotos. Entonces con él te desquitas, con él no le atiendes, a él no le quieres servir, a él no le das un abrazo, no le quieres dar un beso. ¿Por qué? Y no se lo dices, ni tú muchas veces lo tienes claro, pero es que estás atado a una relación anterior. Y lo que estás haciendo es nada más desplazando la ira que tienes con el que te hizo mal antes y te estás desquitando con el que tienes hoy. ¿Y sabes por qué es eso? Porque no cerraste ciclos. Cuando tú no cierras ciclos, no puedes vivir el presente. Pero hay algo que te está reteniendo. Sabes que hay mujeres que dicen, es que a mí me hubiera gustado que ese hombre que no me valoró se vea que perdió una gran mujer. ¿He escuchado gente así? Yo quisiera, y te vives enganchado en querer demostrarle a ese hombre que hace 20 años tuvo algo contigo que perdió una gran mujer. Y vives enganchado en eso. También te puede tener enganchado tu orgullo de demostrar o que te demuestren. Me hubiera gustado que me ame, pero no me amó. Y vives enganchado, atado a eso. Quisieras regresar y resolverlo, pero no se puede retroceder el tiempo. Entonces, yo quiero motivarte hoy en el nombre de Jesús a que cierres ciclos. No importa lo que te hayan hecho en el pasado, tú tienes que cerrar ciclos porque el que tienes ahora no es el mismo que tuviste ayer. No puedes generalizar, no puedes hacer daño al que está hoy presente por una relación anterior que tú tuviste. Diga conmigo, tengo que soltar. Vamos, diga conmigo, tengo que perdonar. Diga, no tengo nada que demostrar. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Cierra el pasado. Ciérralo. Te voy a dar 3 pasos para cerrar un ciclo. En cuanto a una relación en especial. Primero, separación geográfica. Por ejemplo, todavía vives viéndote o te visita o conversan o chatean con el que tuviste una relación anteriormente cuando eras joven. Es que somos amigos, pastor. Él está casado, yo también. Pero a veces me pide consejos o a veces me visita. Y aunque usted no lo quiera creer, todavía hay mujeres que reciben a su ex y todavía lo visita a la casa y hasta le lava la ropa. Lávame ahí, hazme el favor. Sí, yo le hago el favor porque él está solo, o cualquier cosa. Y todavía no hay una separación geográfica. ¿Cuántos me están acá recibiendo? Entonces diga conmigo, hay que separar. Diga, hay que separarnos geográficamente. Esto, ¿sabe qué quiere decir? 0 llamadas, 0 chateos, 0 todo. No me venga con el cuento de amigos porque no hay amigos. Después de que usted estuvo con él, tuvo una relación con él, me va a decir que hoy solo hay amigos. Y muchos, aunque usted no lo quiera creer, todavía viven en el pasado, que aún cuando se ven, todavía mantienen relaciones. Es que de vez en cuando, como es el papá de mi primer hijo, mi adolescencia,
¿Cuántos me están entendiendo eso? Y todavía tiene que haber una separación geográfica. ¿Qué es eso? Cero a todo. Oh, ¿cuántos me escucharon eso? Diga conmigo, cero a todo. Nada que chateo, nada que llamadas, nada que amigo, nada que le voy a hacer el favor, nada que le voy a ayudar, nada de nada. Es que está sufriendo y te vuelves en la psicóloga o el psicólogo de él o de ella. Nada, te voy a decir algo. Tú no eres la persona para ayudar a tu ex. Dios usará a otro, no a ti. ¿Te crees salvavidas? ¿Te crees el Mesías? Mira, toca a alguien y dile, con los ex, cero. ¿Cuántos me dicen amén? Ay, es que está pasando, sufriendo. ¿Sabe lo único que puedes hacer? Y es más, ni lo hagas. No porque yo no quisiera que ores, sino que mientras tú vivas orando, vives recordando. Solamente haz una oración, entrega de Dios y cero. ¿Cuántos entendieron esto de que es cero? Toca a alguien y dile, la separación es separación. No, que todavía me manda saludos, todavía me lo encontré. No, hermano, te lo estoy hablando con todo mi corazón. Cero, cero es cero. Ni siquiera lo tengas en tu Facebook. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Porque cuando usted tiene a su ex en el Facebook, revisa el perfil de vez en cuando. ¿Aló? Y lo mira en el Facebook y dice, hoy se ha casado fea. Y inconscientemente te comparas. ¿Cuántos me están entendiendo esto? Entonces tú tienes que separarte geográficamente. Tú terminaste con esa relación, la terminaste, punto. No hay retroceso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo pasado es pasado, punto. Cierra el ciclo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Segundo, separación emocional. ¿Qué es eso, pastor? Que tiene que haber separación emocional. Mira, hermano, debes dejar de extrañar tu pasado. Y no estoy hablando de una persona solamente. Estoy hablando de tu pasado. Debes dejar de extrañar. Hay gente que llega al Ecuador después de haber estado en algún país. Ya tiene 4 años aquí en Ecuador y todavía dice, cuando yo estaba en España. Y toda la vida, cuando yo estaba en España. Y cuando yo estaba en España. Ya me tiene harto con España. Tienes que dejar de extrañar porque tienes que separarte emocionalmente. ¿Cuántos me dicen amén? Tú tienes que tienes que romper emocionalmente la relación. Todo lo que es tu pasado tiene que quedar en el pasado. Tú no puedes vivir extrañando. Cuando suena el avión, ahí yo iba, hace 5 años. Todavía me acuerdo. ¿Cuántos me están acá entendiendo eso? Mira al que está al lado, dile separación emocional. Hermano querido, Dios es Dios, pero Dios es todo. Dios es psicólogo. ¿Cuántos entienden eso? Dios es médico, Dios es abogado, o Cristo no es nuestro abogado. Él es todo, Él es arquitecto. Voy a construir morada. ¿Qué es eso? Arquitecto, diseñador. Cristo es todo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y como Él es psicólogo de psicólogos, ¿sabes qué le dijo un día al profeta Samuel? ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo al profeta Samuel,
no llores más por Saúl, porque ya Dios había desechado a Saúl. Y Samuel vivía llorando, llorando. Y Dios vino un día y le dijo: ¿hasta cuándo lloras a Saúl? Yo ya lo he desechado. Y yo te digo la misma palabra: deja de llorar por tu Saúl. ¿Cuántos me están recibiendo esto? ¿Hasta cuándo lloras por tu pasado? Dice Dios: ya lo deseché. No extrañes tu pasado. Escúchame bien. Aunque haya sido bueno. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Es que, hermano, mira, si tú vives anclado en el pasado, nunca vivirás la gloria de Dios en el presente. Y tú tienes que saber que si tú viste la gloria de Dios antes, lo que tú tienes que pensar es que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Y si antes viste la gloria, hoy la verás con mayor intensidad. ¿Cuánto me dicen gloria a Dios? Aleluya. Hay gente que dice: pastor, es que antes yo ganaba dinero, es que antes usted me hubiera visto, es que antes nada. Lo que antes fuiste hoy no vale. Tú tienes que hoy ser mejor que ayer. No me importa lo que tú hayas sido antes. Si ahora no eres nadie, Dios no trabaja con los pasados, Dios trabaja con los presentes. Tuviste una pérdida, suéltala. Aún tal vez si perdiste un familiar, tienes que soltar. El duelo tienes que resolverlo. Y la vida es así, es dura, es difícil, pero no puedes vivir cargando un muerto toda la vida. Porque entonces tú dejarás de vivir, dejarás de disfrutar y tú prácticamente estarás caminando en la vida, pero sin vivirla. Y Dios no quiere eso. ¿Cuántos me dicen amén? Mira, Dios le dijo a Josué, cuando Josué iba a cruzar el Jordán, el Señor se le apareció a Josué y le dijo estas palabras: Josué, levántate. Mi siervo Moisés ha muerto. La pregunta es: ¿Josué no lo sabía? Sí lo sabía. Josué sabía que Moisés había muerto. Pero Dios se lo repite. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Josué: Josué, ya no pienses más en Moisés, porque Moisés ya está conmigo. Ahora tú eres el hombre, el ungido que yo voy a usar para llevar a este pueblo a conquistar la tierra prometida. ¿Cuánto me dicen gloria a Dios? Aleluya. Toda la gloria es del Señor. A alguien y dile: tu Moisés ya ha muerto. ¿Cuántos me están entendiendo? Mira, hermano, no me importa si tú estuviste en otra iglesia, en otro lado. No, Moisés ya está muerto. Yo soy el Josué para ti. ¿Cuántos me están entendiendo? A mí no me gusta cuando la gente dice: pastor, antes, en mi otra iglesia. No, tú no estás antes, tú estás hoy. Esto es como que tú tengas tu relación, tu nuevo noviazgo, tu nuevo enamoramiento, o qué sé yo, tú resistes tu vida y tú le vivas diciendo con tu relación actual: a mi ex me llevaba al cine, mi ex le gustaba brindarme helado, mi ex me traía una rosa toda la semana. Él no es tu ex. Tú tienes que dejar de hablar de tu ex. Habla de él, habla de ti, habla de Dios, habla de tu presente y habla de tu mañana. Vamos, diga conmigo: hay que cerrar ciclos. Y lo tercero, separación espiritual. Tienes que dejar de orar por los ex. Usted me dirá: pastor, sí. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tú tienes que entregárselo a Dios y se acabó. No es problema tuyo. Dios hará lo que tiene que hacer con esa persona. O sea, tú no eres el Mesías de ellos. Hay muchos siervos que Dios usará para bendecir sus vidas. ¿Cuántos me dicen amén a eso?
Entonces diga conmigo, separación geográfica, separación emocional y separación espiritual. Tienes que separarte, vivir en el hoy, cerrar ciclos para que la etapa que vives hoy la vivas al máximo, hagas bien las cosas, cierres bien el ciclo y puedas terminar tus días bendecido, prosperado y en victoria, dándole gloria y honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Génesis 50, versículo 15. Recién voy a predicar. Recién voy a los versículos. Versículo 15. Jacob había muerto. Jacob era el padre de José. Y Jacob obviamente era el padre de todos los hermanos de José. Cuando Jacob muere, ellos tuvieron miedo. O sea, los hermanos de José. Usted sabe que los hermanos de José vendieron a José, ¿recuerdan? Ok, entonces, ¿qué dijeron los hermanos? Murió Jacob, nuestro padre. Y ahora José, ¿qué va a hacer? Se va a vengar. José se va a vengar. Y ellos no sé si se inventaron o no sé si realmente lo dijo, pero mandaron a 16. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. No sé si eso fue verdad o mentira, pero ellos dijeron que Jacob había dicho, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos de su pecado, porque mal te trataron. Y luego ellos hablan y dicen, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué hacía José? Mientras ellos hablaban, ¿qué hacía José? Lloraba. Diga, lloraba. José lloraba. ¿Qué es lo que yo veo aquí en esta historia gloriosa? Yo veo a un José que cerró bien su etapa. Quienes no la habían cerrado fueron los hermanos. ¿Cuántos me están acá recibiendo? Porque para José ya está resuelto el asunto. José ya los había perdonado. ¿Quiénes no se habían perdonado? Porque lo que ellos estaban haciendo se llama en psicología proyección. ¿Quiénes eran los que no se habían perdonado? Los hermanos. Entonces los hermanos de José, asustados con miedo, ellos no habían cerrado. Ellos no lo habían cerrado. Entonces mandaron a decir a José, José, tú antes de morir dijo que nos perdones. Y dice la Biblia que José lloraba. ¿Por qué lloraba José? Porque para José ya era caso cerrado. ¿Cuántos dicen amén? Ya era un caso resuelto. Pero para los hermanos de José no. Y luego en el versículo 19, José le dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, José dice, no tengan miedo, yo no voy a actuar. Yo no estoy en lugar de Dios. Y eso es lo que muchos de ustedes tienen que hacer. Todavía hay gente que quiere tomar venganza con su pasado. Y tú tienes que hablar como José habló. ¿Acaso eres Dios? En otras palabras, eso ya debiste habérselo entregado a Dios. Y Dios es el que tomará y hará lo que tenga que hacer. Pero por tu lado ya tiene que estar resuelto y cerrado. ¿Cuántos me dicen amén?
Toca a alguien y dile, entrégaselo a Dios. Y cierra el ciclo. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos, mira al que está al lado, dile, lo que perdiste, lo perdiste. Entrégaselo a Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿No te fue bien un negocio? Entrégaselo a Dios. ¿Perdiste? ¿Murió alguien? Entrégaselo a Dios. ¿Te robaron? Entrégaselo a Dios. Por eso José dice, ¿acaso yo soy Dios? En otras palabras, todo está en las manos de Dios. Por mi lado está cerrado. Te voy a decir algo, mientras no saques lo viejo, no vendrá lo nuevo. Hay gente que todavía vive añorando o queriendo tomar venganza, tal vez porque en un negocio no te fue bien, o vives atrapado en ese pasado. Pues no te va a venir el nuevo negocio hasta que no cierres bien lo anterior. Porque no viene lo nuevo sin que primero salga lo viejo. ¿Y cuántos quieren lo nuevo de Dios? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos quieren lo nuevo de Dios? Entonces saca lo viejo. ¿Cuántos me dicen amén? Yo he decidido en mi casa sacar todo lo viejo. Estoy hablando literalmente. Es que hay un pensamiento siempre que a mí me enseñaron en mi casa y que yo no lo acepto hoy. Fierro viejo, guárdamelo que en algún momento lo necesitamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Llanta vieja que ya no vale, que cambió del carro, guárdala porque te sirve en cualquier momento. Las 4 llantas. Ropa usas. ¿Sí o no? Y ya no te la pones. Y tienes cartones llenos de ropa vieja. ¿Y cómo te va a dar Dios lo nuevo si no te entra? ¿Cuántos están aquí? Vaciar para que Dios lo llene de lo nuevo. Hermano, tienes que sacar lo viejo. Lo que se puede rescatar y ya no usa y está en buen estado, regálalo. ¿Cuántos me dicen amén? Haz lo que José hizo. Entrega tu pasado en las manos ¿de quién? De Dios. Te estafaron, entrégalo en las manos de Dios. Ya pasó, ya no va a regresar. Entrégalo en las manos de Dios. Eso fue lo que hizo José. Diga conmigo, eso hizo José. Mira, lee el versículo 19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, para José estaba resuelto. Y por eso José estaba feliz. Lo voy a repetir. Por eso José estaba feliz. Porque cuando tú resuelves las etapas, los ciclos, tú serás una persona feliz. ¿Y cuántos quieren vivir en felicidad? Porque no es malo vivir en felicidad. Entrégaselo a Dios. Luego mira lo que dice el 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otras palabras, José dijo, todo lo que me ha pasado, y esta palabra tienes que recibirla en tu corazón y en tu espíritu, y levántame tu mano para que la recibas. Todo lo que te haya pasado en la vida, debes de entender esto, que todo lo que te haya pasado en la vida, todo lo que te haya pasado en la vida, Dios lo ha tornado y lo tornará para tu bien. Escuché una frase del perdón que me encantó. Cuando alguien te haya traicionado, te haya hecho daño, cuando te perdonar, dile gracias por el aprendizaje. Para él perdonar es dar gracias por el aprendizaje. En otras palabras, todo lo que te haya pasado en la vida, aunque haya sido malo, Dios lo tornará para tu bien. De hecho, te voy a decir algo que
fuerte, pero algunas de las cosas malas que te pasaron en la vida te tienen aquí en la iglesia porque Dios lo tornó para bien. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Así es. Esa pérdida que tuviste te trajo a la iglesia. Eso que te hizo sufrir hizo que te acercaras a Dios. Dios lo tornó. ¿Para qué? Para bien. Eso fue lo que hizo. Dijo José: ustedes pensaron mal, pero Dios lo hizo bien. Así que diga conmigo: en mi vida yo soy bendecido. Diga: yo soy feliz. Diga: no vivo frustrado por lo que me pasó. No vivo frustrado ni enojado por el mal que viví, porque Dios lo torna para bien. Oh, levanta tus dos manos, di conmigo: tengo que entenderlo para resolverlo y para vivir la vida en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden fuerte al Señor? Aleluya. Y hasta que no lo entiendas, vivirás en el pasado. Pero tienes que entender que aunque a José lo tiraron al pozo para matarlo, Dios lo tornó para bien y José lo entendió, por eso lo resolvió. Así que no importa si alguien te tiró al pozo para matarte, Dios lo tornó para bien. Y eso fue lo que dijo José. Por eso que José estaba feliz, porque él no vivía lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de venganza para sus hermanos. No. Sus hermanos eran los que no habían resuelto el asunto. Pero José estaba tranquilo y sano porque lo había resuelto. Hay gente todavía que dice: mi padre me abandonó. Yo sé que no fue fácil. Yo sé que vivir sin padre te fue difícil. Yo sé que... pero eso Dios lo tornó para tu bien. Mientras no lo entiendas, no lo superas. Pero debes de entender que si eres tan fuerte como eres, es porque viviste la crisis que viviste. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero no te das cuenta que eso Dios lo usó para hacerte mejor, para darte aprendizaje, hacerte crecer en la vida, por más duro que haya sido. Y me encanta esto. Mira versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros, vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Versículo 21. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Sabe qué significa? Que José dijo: mal no les voy a hacer, voy a hacerles bien. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo: para hacer el bien, en mí hoy tengo que haber resuelto el ciclo pasado. ¿Cuántos me están entendiendo esto? ¿Por qué José les hace bien? Porque lo resolvió. Cuando tú resuelves los conflictos de tu vida que hayas vivido, escúchame, tú podrás vivir haciendo bien a la gente. Lo voy a repetir una vez más y despacito. Cuando tú resuelves bien los ciclos y resuelves bien los crisis o las cosas difíciles que te tocó enfrentar en la vida, tú cuando lo resuelves puedes vivir en la vida haciendo el bien a todos los que más puedas. ¿Por qué hay gente que no puede hacer el bien? Porque hay gente que nunca puede hacer bien a nadie. Una vez escuché a un hombre que dijo: yo no le hago bien a nadie. Yo no le hago a nadie le ayudo, a nadie. Ese hombre que piensa así, por dentro está podrido. Esa es la verdad, aunque suene duro. ¿Y sabes por qué? Porque no ha resuelto cosas en la vida. Y cuando tú no resuelves los conflictos, tú no puedes hacerle bien a nadie. Por eso Gálatas capítulo 6
versículo 9 dice, hagamos bien a todos. Los cristianos deberíamos de ser gente que hemos resuelto las crisis de la vida, que todo lo que te pasó, Dios lo usó para tu bien y hoy estás vivo. Lo importante es que estás vivo. Y mientras tú estés vivo, puedes hacer las cosas bien. Y lo que perdiste, Dios te lo va a devolver cuando lo sueltes. Oh, ¿cuánto me dicen amén a eso? Hermano querido, y cuando tú resuelves bien, puedes ayudar, bendecir, amar, perdonar, levantar. Puedes hacer el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Dice la palabra. Eso es cuando somos personas que hemos resuelto nuestras crisis. ¿Cuántos me están recibiendo esta palabra? Usted después de este mensaje debe de ir, ¿verdad? Y atesorar esta palabra. Porque lo que te estoy soltando hoy es poderoso. Y si lo haces y lo pones en práctica, te va a bendecir en la vida. Te va a bendecir en tu vida. Y me encanta esta palabra. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy ¿a qué? A morir. Mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir esta tierra, la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará. Y mira lo que le dice José, haréis llevar de aquí mis huesos. Quiero que te pongas de pie, por favor. ¿Cuántos están conectados con esta palabra? ¿Cuántos están conectados con esta palabra? Porque te estoy soltando algo glorioso. José, José, que llegó al final de sus días sano, bendecido, feliz. ¿Sabes por qué? Porque las etapas de la vida las vivió bien y entendió que cuando Dios tiene un plan contigo, todo lo que te ocurra, Dios lo tornará para tu bien. Y cuando tú estás sano, escucha bien, siempre